arregló un poco, nos acomodó un poco el Señor, ¿verdad? El domingo. Sí, a todos nos acomodó. Quiero que sepan que sí. Y bueno, la palabra de Dios es así. Y vamos a ver el día de hoy también algo que nos va, es un asunto interesante. Y estamos estudiando, recuerden, el libro de Génesis y apenas estamos en el capítulo número 1, en el verso número 1. Vimos un solo verso la última vez que nos juntamos y es probable que veamos un solo verso nada más el día de hoy, el verso número 2, por la razón importante de explicar un poco más a profundidad lo que el Señor nos quiere decir, porque aquí hay preguntas que la gente le va a hacer a usted, que es un apologista, y que la gente le pregunta y usted tiene siempre una respuesta, ¿verdad? Y le van a preguntar, ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo está esto? ¿Cómo está aquello? Entonces, nuestra intención es de darle una información lo más amplia que podamos en cuanto al tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero recuerde una cosa, y vamos a basar todo lo que estudiemos aquí, vamos a verlo hasta cierto punto como una especulación, es decir, como una teoría, una hipótesis, pero no nada que podamos confirmar. Sin embargo, vamos a hacer uso de la lógica para poder llegar a esta hipótesis, o para poder plantearla. Al final de cuentas, al final de todo, la verdad solamente la vamos a saber en una de esas 10,000 y tantas preguntas que le vamos a hacer al Señor cuando estemos frente a Él, o simplemente nos quedemos callados y no queramos saber más, porque eso es todo lo que necesitamos saber, ¿verdad? Que estamos con Él. Pero es interesante poder hablarlo, porque podemos, de todas maneras, la intención de estudiar toda la Biblia es precisamente eso, poder dar una defensa, poder hablar de estos temas y que tengamos el conocimiento para poder defender nuestra fe. ¿Y de dónde viene esto? Y este es un tema interesante porque va a plantear una pregunta que vamos a poder responder este día, aún con el razonamiento lógico, para que el día que nos la pueda ganar alguna persona que se crea bastante inteligente y que lo sea seguramente, ¿verdad? Podamos darle una respuesta igualmente inteligente y la persona lo piense, ¿verdad? Y piense más acerca de lo que nosotros creemos. Ese es el objetivo de leer con tanta profundidad, a veces estudiar a profundidad un tema, y vamos a verlo de esa manera. Entonces, vamos entonces al texto bíblico del día de hoy, y de hecho vamos a leer los dos versos. Vamos a regresarnos al 1 y vamos a leer el 1 y el 2 para nuestro estudio del día de hoy. Tome nota si es posible, porque va a haber una serie de versículos que le van a ser importantes para poder dar una defensa a aquel que le pregunte acerca de estas situaciones que muchas veces nos preguntan, especialmente uno que otro joven por ahí universitario que está estudiando filosofía o algo así, tiene un razonamiento lógico, va a hacer este tipo de preguntas, y está muy bien que usted pueda dar una respuesta. Y vamos a intentar hacerlo juntos en esta ocasión. Así que acompáñenme a leer Génesis capítulo número 1, versos 1 y 2. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que esta noche habla el Espíritu a la iglesia. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia para escucharte a ti hablar. Lo que vamos a dar esta noche es demasiado profundo para nosotros, escapa a nuestro entendimiento en gran manera, puesto que ninguno de nosotros estábamos ahí cuando las cosas fueron hechas. Pero apelamos a tu palabra, al recurso que nos das también, el entendimiento y el razonamiento lógico, porque tu palabra es así, es una escritura que está puesta de manera que nosotros podamos entender las cosas que tú has hecho. Y a veces nos quiere decir más de lo que podemos leer a simple vista también. Y entendemos eso, por eso apelamos a que nos ayudes a través de toda la palabra de Dios a encontrar significado en las palabras que hoy mismo acabamos de leer. Unas cuantas palabras con un profundo significado, con algo que trasciende más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y que al mismo tiempo nos da una certeza de la realidad en la que vivimos, como el origen de las cosas. Este es el libro de los orígenes, ese es el nombre, Génesis. Háblanos entonces, Señor, acerca del origen de las cosas. Enséñanos tú qué es lo que pasó, cómo lo hiciste. Danos entendimiento en ello, Señor.
confiamos, Señor, en que así será, puesto que nada hay oculto que no que salga a la luz. Y hay cosas inclusive más ocultas que solamente son privilegio tuyo conocer. Pero las que nos revela, Señor, te damos gracias porque tú nos permites conocer esto. Perdona, Señor, si vamos a un punto tal vez en que estemos también filosofando demasiado y estemos cayendo tal vez en el error de nuestro propio pensamiento. Te pedimos que tú tomes control de todo, en todo caso. Y, Señor, seas tú el que nos hables y nos permitas pensar e imaginar las cosas que podemos leer en este libro que tú has dejado para nosotros. Gracias, Señor, porque has inspirado a autores como Moisés hace tantos años para que escribiera estas cosas que él recibió por inspiración de ti. Bendito seas. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces tenemos aquí una situación interesante. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es una doble teoría que tenemos aquí en cuanto al origen de las cosas. Si leímos, recordamos la vez pasada, hablamos del principio. Hablamos de cómo Dios en un principio, es decir, creó el tiempo. El Señor creó el tiempo y creó todo lo que existe, creó los cielos, dice, y la tierra. Es decir, creó lo que está fuera de este planeta, todo lo de afuera, todo el vasto universo fue creado por Dios en el principio. Con ello, y también inventó o creó de su imaginación, de su pensamiento, el tiempo, creó las leyes de la física, creó este planeta en el que la vida está finamente sintonizada, de manera que podamos estar aquí nosotros. Es un planeta sintonizado finamente para que podamos estar aquí. La semana pasada hablamos de todas las teorías que se manejan en la actualidad y cómo esto que estamos leyendo en la palabra de Dios tiene un significado y una lógica más amplia que la que puede plantear cualquier científico hasta este momento. Pero antes de entrar en el tema del que vamos a hablar el día de hoy, vamos otra vez a recordar esos versos que nos dan la certeza de que no hay nadie que pueda saber exactamente cómo ocurrieron las cosas. Me refiero a ningún humano, obviamente. Y podemos ir a avanzar entonces una vez más a Job, capítulo 38. Y podemos leer otra vez estos versos que son importantes y que vamos a mantener en nuestra mente para lo que vamos a leer un poco más adelante. Veamos el capítulo 38 y vamos a ver el verso número 3 y 4. Dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es Dios que le está hablando a Job, es Dios que te está hablando a ti, a mí y a todos los científicos del mundo. La pregunta que nos hace el Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahí está la respuesta al gran dilema, ¿verdad? ¿Cómo fue creadas las cosas? ¿Quién tiene la razón? Los que hablan del Big Bang, los que hablan de los universos infinitos, los que hablan de otras teorías. ¿Quién tiene la razón? Bueno, tenemos aquí en primer lugar que ningún humano estuvo ahí, nadie tiene la razón. El Señor nos deja saber unas cuantas cosas de cómo hizo las cosas, y fue lo que vimos la vez pasada. Y notamos una palabra que quiero que otra vez notemos antes de avanzar al siguiente verso y entrar en la explicación de lo que vamos a estudiar esta noche. Y es la palabra creó. El Señor creó, Dios creó. La palabra se repite en otras dos ocasiones en este primer capítulo, pero note una cosa: la palabra crear, la palabra del hebreo bara, la palabra bara o bara, significa hacer algo, crear algo de la nada. De lo que no hay, hizo algo. Eso es lo que significa. Pero más que eso, también cuando vemos los significados en el idioma hebreo, también tiene que ver con perfección y orden. Entonces, la palabra nos habla de que el Señor ha creado algo perfecto, ordenado, algo que tiene un valor, algo que es especial. Fue creado. ¿Cómo el hombre fue creado? ¿Cómo los animales fueron creados? De la nada fueron creados. Entonces, el Señor nos está hablando algo importante. Pensemos por un momento. Si el Señor creó
los cielos y la tierra y el tiempo, lo hizo perfecto, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Lo hizo perfecto, lo hizo en orden, lo hizo y el tiempo empezó a andar. Pero ahora avanzamos al verso número 2 y encontramos una contradicción aparente en nuestras Biblias. La contradicción es esta: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo explicamos que la tierra al principio, junto con los cielos y el tiempo, fueron creados? Es decir, puestos en un orden, en una perfección. Y inmediatamente después tenemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Las palabras en el idioma hebreo son interesantes. La palabra tohu y bohu. La palabra tohu es la palabra que está asociada con la palabra en español desordenada. Y bohu, la palabra vacía. Las dos juntas, y la manera que están escritas, básicamente significan caos. La tierra estaba en un caos. ¿Se da cuenta de la contradicción? Es una contradicción aparente. La palabra de Dios no se contradice. Tiene que haber una explicación a esta situación que está enfrentándonos la palabra el día de hoy. Por un lado tenemos que hay perfección, hay creación, inmediatamente después hay un caos. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, hay dos maneras de explicarlos. Una es la que algunas personas llaman la interpretación del caos original. Es decir, de alguna manera, por alguna situación fortuita, el universo entero cayó en un caos. Pero aquí hay una situación. Vamos a pensar lógicamente. Volvamos otra vez a la lógica. Para que haya una cosa, un efecto, tiene que haber una causa que lo origine. Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, es un Dios que crea con propósito, con orden, con perfección, como lo podemos ver en todo lo que el Señor ha hecho y como podemos leer cuando vamos leyendo Génesis, todo el Génesis 1 y todo Génesis 2. Y como leemos al final en Apocalipsis capítulo 21 y 22, todo en un orden perfecto y en una situación de belleza extrema. Entonces, si Dios es así, ¿cómo es posible que en un momento dado toda esta perfección se haya convertido en un caos, en un desorden? Si estas personas que hablan que hubo un caos original, consideran entonces que algo ocurrió aquí y que fue realmente todo formado de una situación como si fuera una sola masa, hagan de cuenta como los planetas que no tienen vida, como el planeta, por ejemplo, Júpiter. Todos sabemos que el planeta Júpiter es el más grande del sistema solar, ¿verdad? Ok. Pero cuando estudiamos un poco acerca de los planetas, nos damos cuenta que es una masa de gases que están girando constantemente con tormentas, pero no hay nada sólido en ese planeta. Es gas mezclado con líquidos y vapores y una situación de caos total. Imagínense que esto mismo era el planeta Tierra. La pregunta es, si el planeta fue creado, como dice en el verso número 1, es decir, en orden, ¿cómo llegó a este caos? Ellos no lo pueden explicar y hasta ahí llega la explicación de ellos. Pero entonces viene una teoría muy interesante que se ha propagado mucho por los últimos más de 150 años, que es la teoría del espacio entre uno y otro, del tiempo. La teoría del espacio de tiempo entre Génesis 1 y Génesis 2. Y lo que dice esta teoría básicamente es que algo tuvo que causar este caos. Y trata de explicarlo de una manera lógica. Y lo podemos encontrar la lógica de esto en la palabra de Dios, definitivamente. Vamos a ver una cosa interesante. Si Dios creó todo, pensemos en una situación. Vamos a ponernos a pensar un poco. ¿Qué cosas fueron creadas por Dios? Todo. Ok. ¿Ha escuchado usted hablar de los ángeles y los seres espirituales? Ellos también, ¿ellos son qué? Creación, ¿verdad? Son creados como nosotros fuimos creados. La pregunta es, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Esa es una pregunta que tenemos que empezar a analizar para pensar un poco en lo que nos va a llevar. Volvamos otra vez a
Job capítulo 38 y avancemos un poco más de versos hasta el número 7, del verso número 4. Le preguntó a Job esto: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Note lo que siguen las palabras que dice: ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Nota la pregunta? Para cuando el Señor puso en orden, ya estaban los ángeles ahí. Es lo que está diciendo ahí. Los ángeles estaban gozando y estaban alabando al Señor cuando el Señor puso orden en la tierra. Ya estaban ahí. Pero si los ángeles fueron creados, tuvo que haber un tiempo en el que fueron creados. Porque toda creación está dentro de esto que se conoce como tiempo, espacio y materia. Toda la creación. Aún los seres espirituales. El único que es eterno es Dios. En sus tres personas, ¿verdad? Ha sido eterno, no tuvo un principio, no tiene un fin. Los ángeles tuvieron un principio. Si vemos otra vez entonces el verso número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en la expresión los cielos, los ángeles deben estar ahí porque son seres celestiales, son seres que están fuera del ámbito de lo que es la tierra. Entonces estos ángeles pudieron por consecuencia alabar, estar gozosos cuando el Señor hace lo que ocurre a partir del verso número 3 en adelante. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y empieza a ordenar la tierra. Entonces, aquí tenemos la situación, la explicación de esto. Pero ustedes creen que los ángeles van a poder ser parte de esto. Si los ángeles están ahí, todavía la pregunta sigue siendo para ti y para mí: ¿cómo fue que la tierra llegó a ser un caos? ¿Cómo este planeta se convirtió en un gran caos? Esta es la explicación que muchos teólogos han dado por mucho tiempo y se la paso tal y como la he leído con diferentes autores. Evidentemente, los ángeles, algunos de ellos, no estuvieron de acuerdo con el sistema de gobierno de Dios y se rebelaron contra Dios. Y estos ángeles son los que ocasionaron este caos en este planeta Tierra. Esa es la explicación que ellos nos dan. Tómelo como es, como lo han dado. Pero aquí tenemos una situación. Es evidente que la Tierra estaba en un caos porque eso dice la palabra. Tiene que haber una causa para que haya llegado a ello. Ese es el pensamiento lógico. Y si en el pensamiento lógico incluimos que los ángeles ya estaban cuando el Señor empezó a organizar otra vez la Tierra, y a organizar lo que es este planeta, a ordenarlo, entonces algo tiene que ver con estos ángeles, porque eran los únicos seres creados entonces que podían intervenir en el universo, aparte de Dios. Pero Dios en su naturaleza no va a ser un caos. Entonces excluimos a Dios de esta imagen y solamente nos quedan los ángeles. Así que algunos ángeles o muchos ángeles intervinieron de alguna manera y crearon un caos en este planeta Tierra. Esa es la explicación más lógica que a la que podemos llegar a través de lo que podemos conocer. Porque recordamos entonces que cuando Dios empezó ya a organizar esto, ahí estaban los ángeles y estaban gozosos. Ahora, ¿cuántos ángeles habrá? No sabemos. Millones y millones de ángeles. Pero no todos los ángeles son iguales. No hoy en día. En un principio todos fueron creados iguales, con diferentes rangos, por supuesto, dependiendo de la jerarquía. Porque podemos leer en la palabra de Dios que hay querubines, que hay arcángeles y hay ángeles, ¿verdad? Serafines también. Hay como diferentes tipos de ángeles y tienen diferentes propósitos. Pero aquí es donde entonces vamos a empezar a hablar de uno de ellos en particular el día de hoy para ver qué fue lo que hizo este querubín. Vamos entonces a Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a leer esto que nos va a dar un poco de luz en cuanto a esto que estamos hablando. Ezequiel, capítulo 28. Amén. ¿Ya llegó ahí?
está los profetas ahí. Ezequiel, bueno, déjale digo. Capítulo 28 de Ezequiel. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Antes de Jeremías, Isaías, Ezequiel. ¿Ya? Ok. Capítulo 28. Leamos del verso número 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Hasta donde vamos aquí, este personaje, evidentemente estamos hablando de Lucifer, de cómo fue creado. Recuerden que los ángeles fueron creados. Lucifer, el querubín, fue creado y entendemos que era un ser perfecto en muchos sentidos. Era lleno de sabiduría y gran hermosura tenía este ser. ¿Y estaba dónde? ¿Dónde lo puso el Señor cuando fue creado? En Edén. ¿Se dan cuenta de eso? Edén es la tierra. Este ángel fue puesto en la tierra antes de que fuera la tierra puesta en un caos. Este ángel tiene algo que ver con ello. Pero note la hermosura y la vestimenta de este ángel, este querubín. Con piedras preciosas estaba cubierto. Y sabemos que era el líder de la alabanza. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios no solamente le dio la labor de adorarlo, alabarlo a Él, de ser el líder de la alabanza, sino que le puso los instrumentos para que lo hiciera. Este querubín tenía gran cosa. Veamos lo que dice el verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. El Señor le puso un lugar prominente a este querubín para que fuera el líder de la alabanza. Era una persona, era un personaje, quiero decir, especial para el Señor. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es decir, estaba en el lugar de la sabiduría, de la presencia del Señor. 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hubo un momento en que se halló que algo no estaba bien con este querubín. El verso 16 nos dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Es decir, hizo algunos tratos con alguien o con algunas personas, algunos seres, quiero decir, algunos ángeles, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Note cómo fue que pecó. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué es eso? Orgullo, vanidad. Este ángel, el problema que tuvo fue el orgullo. La vanidad, el orgullo fue lo que lo llevó a esto. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo nos hace ser tontos. Porque el orgullo no nos permite tener sabiduría, usar la sabiduría de Dios, porque nosotros queremos ser los sabios. Y esto es lo que hizo este ángel. Entonces dice, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues, ahí está la respuesta,
con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, con esto que hizo esta revolución en contra de Dios, profanó su santuario que era el Edén. La tierra entonces fue convertida en un caos. Esa es la explicación más lógica acerca del caos que está viviendo la tierra en el capítulo número 2 del libro de Génesis. En el verso número 2, perdón, del capítulo 1 de Génesis, verso número 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Note la siguiente frase en ese mismo verso número 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El nombre del ángel de este querubín es Lucifer, el ángel de la luz, el resplandeciente. De hecho, eso es lo que significa más adelante cuando leemos en Génesis capítulo número 3. Lea conmigo esto. Dice el verso número 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Donde dice la serpiente, ese nombre es una traducción al idioma español, pero en el idioma hebreo también significa resplandeciente. El resplandeciente. El resplandeciente, Lucifer, el lucero de la mañana también como se le conoce. Este ser había corrompido la tierra y él es, aunque se viste de luz, tinieblas. Él es oscuridad. Y note como dice otra vez en el verso número 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hablemos un poco de lo que es la luz. ¿Qué significa la luz para nosotros materialmente? Y vamos a entender un poco más a qué se refiere con esto de las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La pregunta es, ¿existe la oscuridad? ¿Existen las tinieblas? Y la respuesta es no, no existe. Las tinieblas y la oscuridad es la falta de luz. Entendemos que Dios es luz porque Él es el amor y el autor de todas las cosas. Él es luz. La falta, la ausencia de Dios, de la presencia de Dios, es tinieblas, es oscuridad. Entonces tenemos al mundo creado, aquí el planeta Tierra creado, que estaba en un caos, y en este caos no estaba Dios ahí. Pero entonces hay una coma en sus Biblias, aunque no haya comas en el idioma original, pero dice un y. Algo pasó que empezó a cambiar todo este caos que había aquí, no sabemos cuántos años atrás, si fueron billones o millones o miles de años, no sabemos cuándo fue esto. Pero lo que dice es esto: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios empezó a moverse en todo lo que estaba ocurriendo sobre la faz de las aguas, por encima de las cosas, de lo que había, por encima de esa oscuridad, de esa gran confusión que había. El Espíritu de Dios empezó a mover. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, las cosas pasan. En nuestras vidas es así como tenemos una vida diferente, porque el Espíritu de Dios se mueve en nosotros y hace cosas. Y en el planeta Tierra fue lo mismo. El Espíritu de Dios se empezó a mover por encima de esto y el orden empezó a llegar a la tierra. Entonces, en esta introducción a este capítulo tenemos estas cosas. Pero volvamos un poco entonces al personaje que creó todo este caos. Y veamos cuántos fueron, por ejemplo, los ángeles que se fueron y se rebelaron con ellos, con aquellos con quien hizo trato, ¿recuerdan? Sus contrataciones. ¿Qué contrataciones fueron esas? ¿Cuántos ángeles fueron los que en todo caso llegaron a este punto? Muy bien, vamos a ir, si me acompaña, en capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a darnos cuenta cuántos son. Capítulo 12, vamos a leer versos 3 y 4. Apocalipsis 12, versos 3 y 4. ¿Ya está ahí? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas,
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Arrastró, ¿cuántos? La tercera parte de las estrellas del cielo. Note el lenguaje que está usando Juan. Las estrellas del cielo. Es el mismo lenguaje que podemos leer una vez más en Job capítulo número 38. ¿Recuerda cómo dice Job 38? Donde dice en el verso número 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Obviamente los seres astrales, las estrellas, los planetas y eso no pueden alabar a nadie, ¿verdad? Es un significado, es una palabra que significa esto. Las estrellas significan, en este caso, ángeles. Son seres celestiales. Y esa es la explicación que también vemos en el Evangelio, en Apocalipsis, en la descripción que Juan da. Una tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas por Satanás. Entonces tenemos que una tercera parte de los ángeles creados entraron en la contratación de Satanás, ¿verdad? Y entraron y hicieron este caos. Y han existido desde siempre en todo este lugar. Bueno, tenemos hasta aquí entonces que tenemos que Satanás ha hecho esto. Y es terrible lo que ha hecho Satanás. Y vemos en el capítulo número 3, una vez hecha la creación, reorganizado todo el planeta Tierra, vuelto a haber dos creaciones en medio de ellas, una de los animales y otra del humano. Vemos que todo hay un orden otra vez, hay una perfección una vez más, puesto que Dios dice que todo es bueno, todo era bueno, hasta el punto que dijo hay algo que no es bueno y es que el hombre estuviera solo, y empieza a desarrollarse el drama de explicarle al hombre lo que significa el amor de Dios, y de esa manera entra la mujer en el contexto de lo que vamos a estudiar cuando lleguemos a ese capítulo, de manera que el hombre puede experimentar y comprobar lo que es el amor de Dios. Pero el hombre falla en el capítulo número 3, entra la caída y a partir de entonces Satanás y todos los demonios han estado en la humanidad interfiriendo una y otra vez para hacer caer a la humanidad y sobre todo para evitar que se cumpla la profecía de Génesis 3:15, que tiene que ver con la venida del Mesías a salvar al hombre y restaurarlo otra vez a esa relación de amor con Dios. Desde entonces Satanás ha hecho eso. Desde entonces ha entorpecido al mundo y lo vemos a través de todas partes. En el mismo libro de Job encontramos la influencia que tiene Satanás como un ser creado. La pregunta que le van a hacer es aquí: ¿a poco Dios creó al diablo? ¿Creó Dios el mal? Es una muy buena pregunta. Me acuerdo en la película de Robinson Crusoe, en la novela de Robinson Crusoe, Viernes, el aborigen le preguntó, cuando Robinson Crusoe quiso darle una clase de teología acerca de la existencia de Dios, y le dijo, existe Dios y existe el diablo. Y le dijo Viernes, si Dios es tan poderoso y tan bueno, ¿por qué no mata al diablo? Y se acabó la clase de teología, ¿verdad? Cerró su Biblia y se fue a pescar el hombre. Y no volvió más a tocar el tema. Bueno, ya vimos entonces en Ezequiel 28 que Dios no creó al diablo, que Dios creó a un querubín que tenía una gran posición delante del Señor, un ser perfecto, un ser hermoso, un ser lleno de gracia, y sin embargo él optó por hacer el mal, y el mal entró en el universo. Y es así que llega, y esa es la explicación también que podemos decir, ¿cuál fue el primer pecado? Lo que hizo Satanás, el que hizo Lucifer. No fue que Eva cayera en el pecado, sino que ya estaba ahí la serpiente, el que brilla, el que quiere copiar a Dios. ¿Se da cuenta? Dios es luz, Satanás es el que brilla. Es decir, trata de imitar la luz, pero no es luz. No les extrañe, dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, que el mismo Satanás use a sus ministros como ángeles de luz. Cuidado con eso. Satanás no es un ser con cuernos, no es un ser que sea espantoso. Es un ser que es sumamente atractivo y hermoso. De otra manera nadie caería en sus juegos. Cuidado con ello. Pero bien, Satanás tiene limitadas sus cosas. Satanás un día va a dejar de ser lo que es.
Y esa es la gran historia que podemos ver. Sin embargo, mientras tanto, Satanás tiene acceso a muchas cosas. Leamos en Job capítulo número 1, rápidamente. Verso número 6. Un día vinieron a Job capítulo 1, ya está ahí, Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Se da cuenta? Satanás tiene acceso a estar a la presencia de Dios. Se acerca a él y habla cosas a Dios. De hecho, empieza a platicar con él, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y se da cuenta, empieza un diálogo entre ellos. Satanás también se le conoce como en la palabra Satanás como el adversario, pero también como el acusador. Y es la especialidad de él. Todavía hoy en día, ¿sabe quién sabe tu nombre también? Satanás. ¿Y quién está en la presencia de Dios todavía acusando a cada uno de nosotros? Satanás. Satanás está acusando todo el tiempo a los santos de todo lo que hacemos mal. Por eso Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, tenemos abogado. Necesitamos un abogado porque hay un acusador. Tenemos un fiscal que está todo el tiempo ahí, pero tenemos un abogado que es Jesucristo. Y esa es la gran diferencia en este caso. Ahora, Satanás tiene limitado su acceso en un sentido que el tiempo también está por encima de Satanás, igual que está sobre nosotros. Y el tiempo de él va a llegar. Lea conmigo en Isaías capítulo número 14. Los finales de Satanás. Dice el verso número 12 al 20. Isaías 14, verso 12 al 20. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Se da cuenta de su nombre? Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esto está hablando de lo que está haciendo hoy en día. Esto está hablando del final de Satanás. Al final, esto es lo que va a pasar. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Note eso, eso es lo que Satanás busca hacer todo el tiempo. Quiere ser y tomar el lugar de Dios. Aquellos que tuvieron la oportunidad de ir este sábado a este seminario que tuvimos, recuerden lo que va a hacer Satanás. Quiere ponerse en el lugar de Dios y llamarse a sí mismo Dios. Y ese es el principio que va a desencadenar todo lo que se conoce como la gran tribulación. Él se va a sentar en ese lugar cuando construyan el templo y se va a llamar a sí mismo Dios. Seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Va a ser digno de vergüenza, ¿verdad? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste a tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Ese es el final de Satanás. Y sabemos una cosa, dice, se ha tardado mucho Dios, pensamos, ¿verdad? Dios ha tardado mucho en acabar con el diablo. Estamos aquí a tantos y tantos miles de años y todavía Satanás sigue haciendo sus cosas, ¿no es cierto? Bueno, cuando Jesús vino precisamente hace 2000 años, Él tomó un juicio sobre Satanás, lo juició y lo condenó. Y podemos ver de este juicio en Juan capítulo número 12, versos 31.
Dice, ahora es el juicio de este mundo, dijo el Señor Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y este está hablando obviamente de Satanás. Y luego en el capítulo 16, verso número 11, una vez más repite la condena. Y de juicio, cuando está hablando del triple propósito del Espíritu Santo, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Con la venida y con el ministerio de Jesucristo, Satanás fue juzgado y su sentencia está obviamente puesta en el tiempo futuro hasta el final de los tiempos. Acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo número 20 y vamos a ver el final de Satanás en el tiempo. Dice versos 1 al 3, la primera etapa, capítulo 20, Apocalipsis, versos 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Cuál dragón? Ahí dice, la serpiente antigua. ¿Se recuerda Génesis 3? La serpiente antigua, es decir, el que brilla, el brillante, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por 1000 años va a ser enviado a un lugar que es el abismo. Vuelvo a lo mismo, en este momento que estoy explicando el abismo no es el infierno, igual que el Seol y el Hades no es el infierno. Son lugares temporales en el que las personas que no están en Cristo están esperando el día del juicio final. Las personas que estamos en Cristo no vamos a ninguno de estos lugares, estamos directamente en la presencia del Señor. ¿Ok? Ahora veamos por fin el final de Satanás. Verso número 7, capítulo 20, Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ese sí es el infierno, donde estaban la bestia y el falso profeta, quienes lo habían inaugurado y le preparaban un sillón especial a Satanás, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de Satanás. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, pero todos aquellos cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida también van a ir a ese lugar. Y esa es la verdad que dice, y lo puedo decir porque si usted, voy a leer estos siguientes versículos para que estemos en este mismo sentido. ¿Qué pasa con aquellas personas que no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador? Bueno, dice aquí, verso número 11, y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final de las cosas. Mis hermanos, para concluir nada más, quiero decirles una cosa. Sí, el universo entero comenzó de una manera especial, preciosa, en un orden perfecto, porque Dios es un Dios de orden y de perfección. Pero el enemigo desde un principio ha buscado destruir todas las cosas, de cambiar y trastornar todo para que la luz de Dios no brille, sino que la oscuridad sea más fuerte que la luz. Aparenta ser luz, pero es solo un hombre que pretende ser luz y no es luz. Y es esto que quiero decirles a ustedes el día de hoy también, para terminar ya, en Juan capítulo número 3.
Le voy a leer estos versículos que son importantes a la hora de que tomamos una decisión. Después de Juan 3:16 sigue 17 y sigue el 18, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, en Jesucristo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el gran problema de la humanidad hoy en día. Oremos entonces. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estudiar un poco en la palabra, Señor, acerca del principio, de los tiempos, de lo que ocurrió en ese lugar. Y Señor, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, hemos especulado, hemos hablado con lógica y hemos buscado en tu palabra encontrar recursos que nos permitan encontrar un significado en lo que ocurrió entre el verso número 1 y el número 2. Pero a ciencia cierta nosotros no lo sabemos. Yo no lo sé. Tú lo sabes, yo no. Así que, Señor, las cosas que nos permites saber con certeza acerca de que tú eres luz y que tú viniste a este mundo para que no estuviéramos en tinieblas, eso es lo importante. Que nuestras vidas, igual que la tierra, estaban vacíos y en caos. Pero cuando viniste tú, Señor Jesucristo, a nuestras vidas, nos trajiste luz. Pedro escribió esto mismo, que hemos sido puestos, hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque vivimos en esa luz. Y el apóstol Juan también lo confirmó en su carta cuando nos llamó que éramos también nosotros hijos de la luz. Y si estamos en la verdad, estamos en la luz. Así que confiamos, Señor, en esto. Confiamos en tu palabra. Confiamos en que tenemos luz nosotros, puesto que te hemos recibido. Y ya no somos parte de las tinieblas, puesto que la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Te damos gracias por ello, Señor. Y si hay alguien todavía, Señor, que vive todavía en tinieblas, que todavía no se ha acercado a tu luz, Señor, toca sus corazones. Que tu Espíritu Santo se empiece a mover sobre ellos como se movió hace tanto tiempo sobre las faz de las aguas. Y todo empezó a cambiar. De la misma manera que empezó a cambiar en nosotros el día que te recibimos. Gracias te damos por lo que vas a hacer, hermoso Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos se gozaron con la palabra del Señor? Amén. Qué hermoso es saber las cosas que el Señor ha hecho y cómo Él creó las cosas. Amén.
mi destino, tú guías mis pasos, en ti solo confío, hoy vengo a tus brazos, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. La fuente de mi vida eres tú, mi amigo, mi consuelo eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Mi consuelo eres tú. Y no tengo a nadie, no tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir. Solo tú, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es hermosa, Señor, tu palabra, Señor, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en esta noche aquí, Señor, todos reunidos, Señor, y poder aprender más de tu palabra, Señor, que siempre nos muestra y nos enseña, Señor, las cosas que debemos de aprender, Señor, y todo lo hermoso que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pasen una feliz noche y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana.